precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya, santo, santo. Bienvenido Jesús. Gracias Padre porque nos visitó con su poder. Santo, glorioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Ponga las sillitas, hermano. Gloria a Dios. El Señor llenando las lámparas, amén. Llenando cada copa. Gloria a Jesús. Porque en este tiempo, hermano, tantas cosas que estamos viendo, es necesario que llenemos nuestras lámparas. No sea como las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, y 5 prudentes y 5 insensatas, amén. Las que no tenían aceite venían y le pedían a la que tenían, pero las que tenían fueron sabias, no le dieron, le dijo, más bien ir y comprar y vender a vosotros. Pero ella sabía que el Señor llegaba, por eso ella no se fue. Por eso es necesario venir a los cultos y abrirle nuestro corazón a Dios. ¿Para qué? Para que Dios entre en nosotros y poder sentir la unción del Espíritu Santo de Dios, para que llene nuestras lámparas, para que se lleve todo lo que no le agrada. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, quiero preguntar a la hermanita Mercy, ¿cómo está su hijita, hermanita Mercy? No sé qué, cuando nos fuimos a ver, eso le están dando, pero no está con dolor, malestar en el cuerpo, la espalda, todos esos síntomas que le da eso. Y estaba rojo en la cara. Pero ya le han hecho ya la prueba y salió positivo. Creamos las promesas de Dios. Por algo, si no nos hizo leer el día domingo el Salmo 91. Amén. Yo lo creo. Venga, lectura de la palabra, hermanita Mercy. Yo lo creo, hermano, que Dios va a hacer la obra, no que tengamos fe. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Dios. Alabemos que Cristo. Bueno, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios, primeramente, por la vida. Amén. Por este día más, por las pruebas, por las dificultades y por las muchas cosas que pasamos cada día. Amén. Los hijos de Dios. Amén. Porque, hermano, el que no es probado, hermano, es como que, o sea, él está tranquilo. O sea, él ha de decir que está bien con Dios, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Amén. Que el hijo tiene que ser probado. Y las cosas duras, más duras, no sabemos cuáles serán. Amén. Pero igual así, con todo lo que estemos pasando, hermano, tenemos que seguir adelante. Amén. Que eso no sea cosa de que nosotros nos apartemos del Señor. Amén. Porque si nos apartamos de Dios, imagínense, hermano, peor será. Amén. Por estar con nuestro Dios tenemos esperanza. Tenemos la victoria. Amén. Porque para el que cree todo le será hecho, dice la palabra. Amén. Entonces yo le doy gracias a mi Dios, hermano, por todo lo que estoy pasando. Amén. Porque yo sé que yo tengo un Dios poderoso. Amén. Un Dios que puede hacer, un Dios que pasó al pueblo de Israel, hermano, y abrió el mar. Aleluya. Amén. ¿Cuánto más puede hacer nuestro Dios, hermano? Solamente tenemos que creer y confiar. Amén. Entonces, ¿cómo no le voy a dar gracias a nuestro Dios, hermano? Si a pesar de lo que mi hijo está pasando, pero mi hijo está vivo. Amén. Mi hijo está vivo y Dios le va a dar la victoria, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Y como le decía delante de mi Señor, también le decía cuando oraba, le decía, Señor, mira a mi hijo, Padre, como él está, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que lo ayudes, Señor. Y que yo sé, Dios mío, como dice tu palabra, que esa enfermedad no es para muerte. Que esa enfermedad es para darte la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Y que yo daré la gloria, Señor Jesús,
por lo que tú vas a hacer con nuestros hijos. Amén. Es que, hermano, yo creo en el Señor, hermano, que Él va a hacer cosas grandes con nuestros hijos. Amén. Amén. Yo lo creo, hermano, y yo sé que pronto voy a ver, ya lo estoy viendo. Amén. Ya lo estoy viendo. Aunque mis hijos no están aquí, pero yo sé que Dios está obrando donde ellos están. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Entonces, por eso y muchas cosas más, hermano, es que yo le alabo a Dios y le doy gracias a Dios por todo. Amén. Y le pido siempre al Señor que me permita ver las cosas grandes que va a hacer con mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Así también usted, hermano, usted que tiene sus hijos, sus hijas, también tiene que creerlo y declararlo. Amén. Que Dios va a hacer cosas grandes con sus hijos y sus hijas. Amén. Gloria sea el Señor Jesús. Es bueno nuestro Dios. Es bueno porque imagínense, hermano, yo cuando recibí ayer esa noticia, hermano, como uno como madre sufre. No voy a decir que no sufre, sufrimos como madre, porque nos duelen nuestros hijos. Amén. Porque nosotros las madres parimos a nuestros hijos, hermano, y nos duele. Amén. Pero mire cómo Dios es tan bueno, hermano, que Él nos ayuda, a pesar de todas esas cosas, Él nos ayuda para estar aquí, alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Amén. Cuando tal vez otra persona, no sé, tal vez se echó a llorar, se deprime, se deprimió, se puso, no sé, a sufrir por ello y a echarle la culpa a Dios muchas veces. Amén. Pero miren cómo nosotros, Dios es bueno con nosotros. Amén. Que Él nos da la fuerza y la fortaleza para seguir cada día. Amén. Poniendo todo en las manos del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Yo le comparto esto, hermano, porque esto estoy pasando. Amén. Y me gusta también compartirlo, hermano, porque para la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. Porque si no fuera por Él, hermano, otra cosa sería hecho. Amén. Porque cuántas personas no han muerto por eso. Cuántos jóvenes no se han muerto, hermano. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Mi hijo ha tenido ya una semana con eso. Una semana. Y no me han querido decir nada. Pero recién hoy día me dijeron eso. Tal vez por no preocuparme, por no que me preocupe, porque yo a veces me preocupo por mis hijos. Pero miren, Dios lo ha guardado todo ese tiempo a mi hijo. Amén. Lo ha guardado y yo sé que lo seguirá guardando. Amén. Amén. Porque nuestro Dios es bueno. Amén. Y tenemos que seguir adelante, como dice la palabra, a diestra y a siniestra. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar, para que el Señor sea hablando en nuestra vida a través de su preciosa y bendita palabra. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. También saludamos a todos los hermanos que están en las naciones, que nos están viendo. Amén. Gloria sea el Señor. Lo bendecimos grandemente y que Dios los guarde también a ellos y a toda su familia. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para pedir al Señor que hable en nuestras vidas. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado, mi Dios, en esta hora, Padre bueno, Señor Jesús. Mira, Dios mío, Señor Jesús amado, Padre, siervos inútiles somos delante de ti, Padre de la gloria, Señor amado, Padre. Primeramente, Señor Jesús, te pedimos que limpies nuestra vida, que limpies nuestra boca, que limpies mi mente, Señor Jesús, que me limpies, Padre Santo, Señor, y que me hagas más humilde cada día, Señor Jesús, Padre. Yo vengo, Padre, para que tú crezcas cada día, Padre Santo, Señor amado, en esta hora, Dios mío, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre Santo, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, por siempre y para siempre, Padre, porque tú me darás la victoria, Padre Santo, con toda mi familia, Señor. Gracias te doy, Padre. Más en esta hora, Señor, queremos que tú hables en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra, Padre Santo. Tenemos sed y hambre de ti, Padre Santo. Bendecimos tu palabra, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir la palabra. No sé si mi esposo me puede prestar los lentes, porque... Hola, mamita Raquel, por favor. Gracias. Vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel 17. Gloria al Señor. Ezequiel 17, del 1 al 10. En
en una forma alternada lo vamos a leer, amén. Yo leo uno y ustedes el otro, amén. Y el último leemos todos. En reverencia a nuestro Dios, ya no conversemos. Nos ponemos todos de pie, amén. Gloria sea al Señor. Y la palabra de nuestro Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios, que dice, amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice parábola de las águilas y la vid. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propongo una figura antigua como una parábola para las casas de Israel. y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó las espinas de los huesos y lo llevó a la tierra de Belén y lo puso en una ciudad de negociación. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid mucho más, que por una visión para la granja. Su raíz se hizo debajo de ella, que se hizo una vida de 2 vientos y hecho un globo. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid junto cerca de ella sus raíces y extendió hacia ellas sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Todos. Y he aquí que está plantada, será prosperada, No se secará de todo porque el viento soplando la toque. El surco de su verdor se secará. Gloria sea el Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor Jesús, por su palabra, bendito Padre de la gloria, Señor. Bendecimos su palabra en gloria, Señor, y recibimos su palabra, Padre amado, Señor Jesús, porque usted es bueno, Señor Jesús, y nos ayuda cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive, hermano? Algo que Cristo vive. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Hermano, ese aplauso para quién será. El aplauso de Cristo vive. Gloria a Dios. Gracias. ¿Quién vive? Ya su nombre. Amén, gloria a Dios. Ese aplauso tan pobre, diga. Tan pobre ese aplauso. Amén. Pero sí podemos ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor con gloria. ¡Gloria a Dios! Porque los muertos no pueden alabar al Señor, sino porque estamos vivos. Y a su nombre. Qué bueno es el Señor. Hermanito Roger, venga a la Señor con una alabanza. Gloria a Dios. Venga, venga. Ella me tomó la lección. ¿Vale? Ahí me tomó la lección. ¿Cómo? Me tomó la lección, digo. Amén, cántale al Señor. Gloria a Dios. Los hijos tienen que estar preparados para toda buena obra. Hola. Dios les bendiga. Bueno, vamos a ponernos de pie.
¿Sabes la canción? ¿La saben que tiene poder? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Cantemos. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Me libertó. Bueno, quiero pedir a mis hermanos, vamos a pedir al Señor que el Señor nos siga ayudando para poder terminar la obra. Amén. Sabemos que ya está comenzada y sabemos que Dios va a proveer. Amén. Para acabar de terminar. Vamos a orar. Bendito Dios de la gloria, Padre amado. En esta hora, Dios mío, Señor. Padre, mira, Dios mío, Padre, están unidos con mis hermanos, clamándote, pidiéndote, Dios mío, Padre, Padre Santo, por el pastor de este lugar, sea usted ayudando, dándole la fuerza, tomando todo cansancio, Dios mío, Padre, y ayudándolo para poder terminar su obra. Bendito Dios, sea usted proveyendo, Padre, para terminar la obra suya, Padre, porque su palabra tiene que cumplirse, Padre, porque usted dijo que esta casa de oración sería grande, Padre, yo lo creo, Padre. Bendito Dios, que el hombre hable, Dios mío, en contra de este lugar, Padre, usted la bendice grandemente, Padre, porque esta obra es suya, no es del hombre, Padre. Gracias te damos, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién vive? Dios su nombre. Tomen asiento. Y mi hermano David, que traiga la meditación. Amén. Traiga el mensaje de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo Jesús, amén. Pongámonos sobre estos pies, amén, para llevar compartimiento de la palabra del Señor, amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Rey amado, Señor Jesucristo, amado Señor amado. Mira, Dios mío, Señor, me pongo delante de tu presencia, mi Señor Jesucristo de Nazaret, Dios mío, Señor. Padre Celestial, envía, Dios mío, Señor, un ángel, Dios mío, con ángel encendido, Dios mío, y pasa por mis labios, Dios mío, Señor. Que sea hablando, Dios mío, Señor Jesucristo, Dios mío, Señor, palabra de lo alto, Dios mío, Señor Jesús. Primeramente hablando a mi vida y después a la vida de tu pueblo, Dios mío, Señor Jesucristo de Nazaret. Dios amado, Dios eterno, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, Dios mío, y vamos a meditar en tu palabra, Dios mío, Señor, con la dirección del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en la palabra del Señor Jesucristo, en Primera de Juan. Primera de Juan, de las epístolas. Amén. Primera de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan, capítulo 3, versos 1. Amén. Primera de Juan, versos 1. La palabra del Señor Jesucristo. La vamos a lecturar, amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijo de Dios, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que Él es. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que como Él es puro, Todo aquel que cometa pecado infringe también la ley, pues el pecado es la acción de la ley. y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo besó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. ¿Pueden donar Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, tenemos un título que dice Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí más adelante tenemos una cláusula. Amén. Porque dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. Amén. Porque incluso hay personas también impías del mundo, amén, que conocen supuestamente la palabra de Dios y dicen sí. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos explica, amén, cuáles son verdaderamente los hijos de Dios. Amén. Todo aquello que hacen la voluntad del Señor Jesucristo, todo aquel que reciben al Señor Jesucristo como suficiente Salvador, viene a ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando Dios formó al hombre, amén, dice el Señor que fue una creación. Amén. Pero todos dicen, sí, somos hijos de Dios. Sí, usted es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra, amén. Dice, hijo de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Dice, mirad cuál es el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que el Padre nos dio? Amén. A su Hijo unigénito. Dice que el Señor
vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y que por intermedio de Él nosotros venimos a ser llamados también hijos de Dios. Amén. Por eso dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. No le importó nada. Amén. No le importó enviar a su único hijo. Amén. Dice la palabra de Dios que Él siendo rico se hizo pobre. Amén. Él siendo Dios vino a ser maltratado, bofeteado. Amén. Vino a ser escupido. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a tener vida y vida en abundancia y ser hijos de Dios. Amén. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce. Amén. Porque no le conoció a Él. Amén. ¿Y cómo vienen a conocer al Señor Jesucristo? Hermano Arturo, ¿cómo viene a conocer al Señor Jesucristo? Porque Jesús, por su Hijo Jesucristo, que Él nos da vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor, ¿no? Él es nuestro Salvador de nuestras vidas, amén. Por medio de Él se encuentra la vida eterna. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y andaba enseñándoles a sus discípulos, amén. ¿Y qué es lo que le dijo el apóstol? Señor, muéstranos al Padre. Amén. ¿Y qué es lo que dice? Que si lo veían a Él, lo veían al Padre. Y si lo conocían a Él, conocían al Padre. Y si nosotros conocemos al Señor Jesucristo, si nosotros conocemos al Hijo de Dios, también conocemos al Padre. ¿Pero por intermedio de quién? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo se fue, amén, se fue y comentó y dejó enseñado a todos los discípulos, dijo que iba a dejar un mediador, que era el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Como cuando Él se manifieste. Amén. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo? Amén. Por intermedio de la predicación, por intermedio de la alabanza, por intermedio de un mensaje. Amén. Por intermedio del reflejo del amor del Señor Jesucristo que refleja en cada uno de nosotros. Porque sin nosotros no hay amor, no hay el reflejo del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar al Señor, cercarnos a Dios para que el Señor sea haciendo la obra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ser? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere ser con cada uno de nosotros? Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces nosotros tenemos que purificarnos. Amén. Hermana Raquel, ¿cómo nosotros nos vamos a purificar? Amén. Porque dice la palabra de Dios y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. ¿Qué más? Llenándonos de su presencia. Llenándonos de su presencia. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que apartarnos de toda impureza. Amén. Tenemos que apartarnos de todo mal, para que el Señor mismo sea haciendo la obra. Amén. Porque así como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos, también tenemos que purificarnos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Nosotros tenemos que purificarnos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros también somos templo del Espíritu Santo de Dios.
Amén. En el tiempo de antes se dice que hacían tabernáculos, dice que ahí moraba el Espíritu Santo de Dios, pero ahora como estamos en el tiempo de la gracia, amén, el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que vino un solo cordero, amén. ¿Para qué? Para venir al matadero, para ser condenado por todos nuestros pecados, amén. Entonces, ya ese cordero vino a hacer su trabajo, vino a hacer su labor, que es el Señor Jesucristo, amén. ¿Para qué? Para que ya nosotros tengamos la vida en abundancia y para que el tabernáculo nosotros seamos puros y santos, para que Él mismo, el Espíritu Santo de Dios, habite en nosotros, amén. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado, infrague también la ley. Amén. Pero a veces también he escuchado que como dice, sí, estamos en el tiempo de la gracia, ya el Señor vino a moldear la ley, entonces ya la ley no le vamos a tomar en cuenta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que comete pecado infraga también la ley. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo mismo dijo que Él vino a hacer cumplir la ley. Él no la vino a quitar. Amén. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos a la palabra de Dios. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infraga también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. Amén. Y si nosotros queremos que el Señor Jesucristo haga la obra en nosotros, amén, haga la obra con cada uno de un hermano. Si usted viene a hacer una oración y haga la obra, también tiene que sujetarse como antes en el tiempo del Señor, sus apóstoles. Dice la palabra de Dios que vemos tanto testimonio, amén, a través de la palabra, que se curaban ciegos, se levantaban paralíticos, amén, como cuando estaba sentado el cojo en la iglesia de la Hermosa, amén. Se dice que ahí llegaron los ministros del Señor Jesucristo, que eran apóstoles, y que le dijo, yo no tengo nada que darte, pero todo lo que yo tengo te lo doy, y en el nombre de Jesús párate. Amén. Y si nosotros estamos, como manda la palabra de Dios, como lo estamos leyendo, nosotros podemos hacer que hasta un ciego vea, pero y siempre y cuando andemos conforme a la palabra de Dios. Así hizo, perdón hermano, así se manifestó el Señor un día por medio de la profecía. No sé, hermana Yolanda, si usted se acuerda, el hijo del hermano Roberto, que no caminaba. Y el Señor le llamó por medio de la profecía al niño y suelta lo que el niño va a caminar y camina. No era el niño para la gloria de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios es el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que Él vino a llevar sus enfermedades, vino a llevar toda dolencia. Amén. Pero y siempre y cuando nosotros andemos conforme a la palabra de Dios, para que nosotros seamos un vaso. Amén. Un vaso lleno de gracia. Amén. Delante de la presencia de Dios. Y dice, todo aquel que permanece en Él, no peque. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Amén. Pero ese es el problema que hay en las iglesias, que hay en la congregación, que incluso tenemos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo en la tierra. Y todos pecamos. Amén. Pecamos con una mentira, con una mirada, con un mal pensamiento. Amén. Y por eso que en este tiempo todas las iglesias, todas las congregaciones han caído, han flaquecido en la fe. Amén. En lo espiritual. Amén. Por eso que Dios no obra. Amén. Ahorita tenemos grandes congregaciones que se llenan. Amén. Lleno de apostasía. Amén. Lleno de herejía y muchas cosas más plantadas, mandamientos de hombre y tantas cosas. Amén. Y más el Espíritu Santo de Dios apagado. Amén. ¿Pero por qué? Por el pecado.
Amén. Dice, todo aquel que permanece en Él, no peque, dice la palabra de Dios. Amén. Y sí pecamos. Amén. Pecamos. Porque la palabra de Dios nos dice, no mentir, y mentimos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que una pizca de levadura eleuda la masa. Amén. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que de una toma de agua, una ferviente de agua no salga 2 sabores. Amén. Y muchas veces hablamos cosas que no debemos de hablar. Decimos cosas que no decimos. En nuestro corazón a veces incluso hay rencor. Amén. Y no diga que no hay, pero sí hay. Amén. Más adelante lo vamos a ver. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que hay pecado, hay pecado. Amén. Porque dice la palabra de Dios que esta es la profecía mayor. Amén. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peque. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. Porque Él es un Dios justo, fiel y verdadero. Amén. Pero muchas veces no hay justicia entre nosotros. Amén. Porque muchas veces nos hacemos de la vista gorda de todo lo que vemos. Amén. Y dice la palabra de Dios que al pecado hay que llamarle pecado. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Y muchas veces se hace excepción de personas. Amén. Muchas veces porque la persona, ay, que me, como dicen en ciertas palabras, ay, que me caen bien. No le digo lo que le tengo que decir. Amén. O porque el hermanito es un amigo mío, más que el otro. Amén. Y si anda mal, no le voy a tomar en cuenta, no le voy a decir nada por no lastimarlo. Si el diácono lo ve que está mal irreverente, no le llama la atención. Amén. Por no herirle. Amén. Pero el diácono tiene que hablar como debe de ser. Tiene que estar impartiendo la santidad en el templo del Señor. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado en no practicar el pecado. Todos sabemos lo que es el pecado. Amén. Todos sabemos lo que es un pecado. Amén. Dice, el que practica el pecado es el hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que resistir a eso. Amén. Que muchas veces que cometemos un error y dice, ay, fui presa de Satanás. Pero nosotros mismos tenemos la culpa. Amén. Ay, que llegó un dardo del diablo para yo cometer y hacer tal cosa. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Él nos dio la potestad. Amén. Nosotros tenemos que pararnos fuertes. Amén. Como lo dice en la carta, amén, de Josué, que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que esforzarnos cada día. Mira que te mando que te esfuerces. Si estamos en el camino del Evangelio, es para ir en peldaño, ir avanzando. Amén. No retroceder, no caer. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Entonces tenemos que nacer de nuevo. El Señor nos manda a nacer de nuevo. Amén. Porque ahora que estamos con vida, es tiempo de corregir nuestros errores. Amén. Es tiempo de corregir todo lo que hemos hecho malo. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Claramente lo dice la palabra de Dios. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios
No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. El que es hijo de Dios no puede pecar. Amén. Que porque dice que sí, que el diablo me puso ahí. No. Si es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y el que no es hijo de Dios, como lo dice la palabra de Dios, lamentablemente es hijo del diablo. Amén. Entonces, dure la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay que evitar, hermano, en no pecar. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que si nuestro ojo pecare, tenemos que sacar. Si nuestra mano pecare, tenemos que cortar. Amén. Dure la palabra de Dios. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios es de Dios y permanece en él. Amén. Tenemos que permanecer en Dios. Amén. Esa simiente, hacerla reconocer. Amén. Porque los ojos de las demás personas están puestos en nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que dice el 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Todo aquel que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Amén. Entonces tenemos que amar al prójimo. Amén. Es uno de los mandamientos que el Señor ha mandado. Amén. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, y que nos amemos unos a otros. Amén. Entonces hay rencor en la casa de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Tenemos que amarnos unos a vosotros. Amén. Porque muchas veces dicen, no, en mi corazón no hay rencor. Pero siempre cuando el otro hermano le da la espalda, amén, le hacemos morisqueta. Amén. O a veces cuando lo vemos llegar, dice, ya viene. Amén. Entonces, dura la palabra de Dios. Amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y muchas veces, pero ni el pastor siquiera la amamos. Amén. ¿Cuánto amamos a nuestro pastor? Amén. Amén. Entonces hay que orar mucho por el pastor, para que el Señor le siga dando la fuerza. Amén. Y para que el diablo no le ponga la zancadilla. Amén. Que muchas veces ha querido por ahí medio rebalar el pastor. Amén. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, y que nos amemos unos a vosotros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? La envidia. Amén. No que porque el hermano hace tal cosa, ya codició la envidia y todo eso. Amén. Porque en Caín, amén, hubo envidia. Amén. Porque sus obras eran justas, dice la palabra de Dios. Amén. Dice, aquel hermano obra bien y bien le va. Ora al Señor para que también le vaya bien. Amén. Y para que el Señor sea haciendo la obra. Amén. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si el mundo lo desprecia, si el mundo lo mira con mala cara. Amén. Tenemos que nosotros seguir adelante. Amén. Porque cuánto al Señor Jesucristo no lo maltrataron. Amén. No lo ignoraron. Amén. No lo aborrecieron, siendo el Hijo de Dios. Y ahora nosotros. Amén. Dice, y no a nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Y si nosotros hemos pasado de muerte a vida, nosotros tenemos que tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Dice, en que amemos a los hermanos. Otra vez habla la palabra de Dios. Amén. Tenemos que examinar bien nuestro corazón. Amén. A ver si hay cualquier raíz de amargura. Amén. Porque dice la palabra de Dios que lo que contamina al hombre no es todo lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Amén. Dice, el que no ama a su hermano permanece
en muerte, dice la palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, sin necesidad que lo mate, sin necesidad que coja un cuchillo o algo y le quite la vida. Amén. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Amén. Porque el Señor Jesucristo vino a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, a dar a los que necesitan. Amén. Y nosotros tenemos que dar tales cosas como el Señor lo hizo. Amén. Dice la palabra de Dios, aprended de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Amén. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. ¿Cuánto vamos a dar la vida por un hermano? Amén. Es duro. Amén, es duro. Tenemos que saber amar. Amén. En estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Y muchas veces, hasta para dar las cosas al otro hermano, tenemos que a veces pensar y a veces dar vueltas a las cosas. Y por eso que a veces el Señor Jesucristo corta las bendiciones. Amén. Amén. Corta el Señor Jesucristo a veces las bendiciones. Amén. ¿Por qué? Por no ser dadivoso. Amén. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Pero muchas veces cuando vamos a otras partes, lo primero que hacemos es buscar nuestra comodidad para estar más cómodo que el otro. Y si yo estoy cómodo, a mí no me importa que el otro esté cómodo. Y ya vemos así, hermanos. Amén. Si yo estoy bien dormido allá, que duerma como el otro duerme. A mí me da igual. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero el que tiene, dice, en que en esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que debemos ver por nosotros mismos, velar por nosotros mismos, amarnos unos a vosotros, dice la palabra de Dios, y también amonestarnos unos a vosotros. Amén. Pero y siempre y cuando con palabras de amor, con prudencia. Amén. Dice, pero el que tiene viene de este mundo, se ve a su hermano, tiene necesidad, cierre contra de su corazón. Amén. Dice, como mora el amor de Dios en él. Dice, hijitos míos, no amemos palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Porque dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. Pero ¿qué dice el 24? Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces, este es el pequeño mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos manda. Amén. Y hay que poner por obra. Porque nosotros como tales que somos hijos de Dios, tenemos que representar lo que somos. Amén. Ya ahorita que estamos con vida y podemos corregir nuestros errores, nuestros pasos. Amén. Estamos a tiempo. Amén. Vamos a orar, a darle al Señor Jesucristo gracias por su palabra, por haber hablado primeramente a mi vida y a la vida del pueblo, porque yo sé que al pueblo del Señor le ha hablado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, amado Dios mío, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío, Señor Jesús, que hablaste, Dios mío, Señor, a mi vida y a tu pueblo, Dios mío, Señor. Ayúdanos a hacer, Padre Santo, Dios mío, tu voluntad, a Padre Celestial, Dios mío, Señor Jesucristo.
hacer tu obra, Padre Santo, Dios mío, Señor, perfecta, Dios mío, a ser hijos tuyos, Padre Santo, a ser hijos de luz, Padre Santo. Cambia, Dios mío, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a vivir una nueva vida, Padre Santo, Dios mío, Señor, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir adelante, Dios mío, Señor. Haz morir, Padre Santo, Dios mío, Señor, el viejo hombre, Dios mío, Señor, que hay, Padre Celestial, en cada uno de nuestros corazones, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a salir adelante, Padre Celestial, y guardar tu palabra en la tabla de nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Con nosotros, nuestro pastor. Amén. Que vive Cristo. Ya su nombre. Nos habló, Señor. Amén. Detengamos, hermano, detengamos. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Porque un día esto nos va a hacer falta. Amén. Gloria al Señor. Para terminar, invitemos a la hermana María, pues. Unos 20 minutos. Que nos vamos cada día nutriendo más de la palabra. Tenemos la reunión el día sábado, comenzando de los diáconos y termina con los instrumentos, ministros. Amén. 2 de la tarde en la iglesia de la Esperanza. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Alábele porque Cristo vive. Dice la hermanita Valesca. Gracias por el aplauso que fue para mí. Ahora denle un aplauso. Amén. Los veo contentos con su Biblia, que aquí ahora dice el versículo. Amén. Josué, entonces, la palabra de Dios se le escribe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Josué 14. Josué 13. Amén. La palabra de Dios la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Josué entonces le bendijo y Dios a Caleb, hijo de José, a Hebrón por heredad. Amén. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Levítico 23. De vuestras habitaciones. 23. 17. Amén. La palabra de Dios se lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. De vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrenda mecida, que serán que 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Amén. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Éxodo 29. Nos sigue hablando el Señor del pan, ¿no? Éxodo 29. Y si sobrare. El que tenga, lo lectura. Amén. Ya lo dijeron. Para venir a conocer al Padre y al Espíritu Santo. Y si sobrare hasta la mañana algo de
consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Amén. Después mandó Josué que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Génesis 42. Amén. Después mandó Josué que llamaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Amén. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición de Jehová, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío lo podrá comer, el inmundo y el limpio lo podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Deuteronomio 12. Con todo. 15. Amén. La palabra de Dios se lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Amén. Amén. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Jueces 11. Pero amén. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Amén. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18. Amén. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Amén. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los destrituré. Segunda de Samuel 22. Como polvo. Amén. Como polvo de la tierra los moví, como lomo de las calles los pisé y los trituré. Vuélvalo a repetir, por favor. Como polvo de la tierra los molí, y como lodo de las calles los pisé y los trituré. Amén. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galad. Segunda de Reyes 9. Fue. Amén. Fue pues el joven profeta a Ramón de Galad.
¿Por qué separó a Israel de la casa de David? Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Segunda de Reyes 17. ¿Por qué? Siga participando. Amén. ¿Por qué separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey de Jeroboam, hijo de Nabat? Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Amén. Amén. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Primera de Crónicas 19. Amén. Con esta creo que usted está eliminado. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Alábele porque Cristo vive. Amén. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida. Nehemías 7. Los hijos. Ahí lo dice el pastor. Primera palabra. Los hijos. Tenemos una conciencia, ¿no? Los hijos. ¿No? Sí, usted es el hermanito Arturo, la concentró. Debe la Biblia atrásito. Solamente debe, si sea que la tenga cerrada. Alguien tiene que haberle puesto asunto al versículo bíblico, ¿no, verdad? No. No, porque tenemos una conciencia. Eso se llama. Amén. Los hijos de los siervos. ¿Ya lo tienen ustedes? Si lo tienen, lectura lo reverencian. Amén. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida. Amén. ¿Sí? Para ella era. Acá ya a alguien ya quería como que. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23.
Amén. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará. Me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 15. ¿Cuánto? ¿Termina la palabra? Mejor. 17. Amén. Con este queda eliminado usted. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Amén. Mi amado es para mí un manojillo de mirra que reposa entre mis pechos. Cantares 1. Tenemos conciencia. Amén. No sé, me estoy diciendo está Cantares. 12. 13. Usted siga participando. Dígale, hermanita. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Amén. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6. Amén. 10. Con este queda eliminado mi hermanito. Siga. Endurece el corazón de este pueblo, le agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Jeremías 29. ¿Por cuánto? Amén. La palabra de Dios se lectura en nombre del Padre y su Santo Espíritu. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mi siervo los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Amén. Amén. Aunque cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Lamentaciones 3. Murió la primera palabra. Aún. 8. Amén. Con este eliminado. Con el dedo lo sabía yo. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Ezequiel 16.
16. Primera palabra. Y yo te juzgaré. 38, ¿no? Amén. La palabra de Dios se lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Amén. Amén. Mi pueblo fue destruido. Este día se la sabía. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Osea 9. Amén. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos injustos. Amén. Injusto, perdón. Amén. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Miqueas 6. Amén. Amén. Pero el Padre Dios dice, daré por inocente al que tiene la balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Bonito nos habla el Señor, mi hermanito y yo. Para él. Bonito nos habla el Señor. Por eso va a dar como el pescado. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1. Buscáis. 9. Amén. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Usted ya está ahí de rato. Amén. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Zacarías 14. Amén, pastor. Yo sabía que el pastorcito no se iba también sin dar el dedo. Nada lo quiso. Cuando usted lo quiso. En aquel día estará grabada su campanilla de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Amén. ¿Dónde queda? En 14:20. Había una persona de otra iglesia que mandó un mensaje y dijo:
Saquen el triángulo que dice santidad a Jehová, porque eso no está en la Biblia. Para esa persona que mandó ese mensaje, pues lea en Zacarías 14:20, que ahí dice santidad a Jehová. Y si no guardamos la santidad por dentro y por fuera de nuestro cuerpo, tampoco nos veremos la cara con Dios. Alábele que Cristo vive, mi hermano. Algo así también dice. Yo he leído. Amén. Amén. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. San Mateo 12. Mi hermanito Arturo, ¿qué le pasa? 12. O hacer. 23. Amén. Yo sé que no le dijo porque yo sé que quedó así. Con este queda eliminado. Amén. Santo que dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Amén. Este versículo bíblico va a ser solamente para el hermano Roger, mi hermanita Maite, no, una ya dio. Mi hermanita Maite, mi hermanito Arturo. Vamos a ver cuál de los tres se lleva la bendición esta noche. Yo sé que están ansiosos. Silencio, por favor. Yo sé que están ansiosos por saber cuál es. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16. Siga participando. Mi hermanito David, por favor. Yo sé que esas manitos pican por ayudar, pero por favor. Este me dice cómo. Amén. San Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Con nosotros nuestro hermano pastor. Amén. Dios me los bendiga. Gloria al Señor Jesús, que vive a su nombre. Santo el Señor Jesús. Hoy hablando de Magdalena, al lleno del niño. Es que esta vida es muy pesada, ¿no? Se me va no muchas hojas. Pero hay momentos en que las hojas se pegan, no se las puede sacar fácilmente. Y ahí que me ganan. Amén. Bueno, entonces mis hermanos, pues. Yo estaba aquí, hermano Sebastián, y él ganaba todo. Sebastián Rodríguez. Verán mis hermanos como digo de hermana Fanny de que oraron por la cada oración que estamos aumentando. Bueno, gloria al Señor Jesús.
Mañana, mis hermanos, vamos a fundir el piso. ¿No? Porque ya llegó el cemento. Solamente eso nos faltaba, que no había cemento. Pero ya está suficiente el cemento. Entonces, pues, mi hermano Arturo, si usted lo tiene por factible, echarnos la mano el día de mañana. Amén. Vamos a fundir el piso y hacer las cosas que hay que hacer, porque todavía falta una pared que nos faltaron 100 bloques, pero mañana, si Dios quiere, ya compramos también ese bloque. Amén. Y de ahí para allá, pues, vamos a seguir orando al Señor Jesús, para que nuestro Dios nos extienda su misericordia aquí en la casa de oración y en las manos de cada uno de mis hermanos. Que el Señor toque, yo no estoy pidiendo, no estoy pidiendo, que el Señor toque corazones y diga, el pastor, aquí hay una ofrenda. ¿Sí, no? Yo no pongo... ¿Vale? No, yo no. El Señor es el que va a tocar los corazones. Amén. ¿No le parece? Sí, mi santo. Cuando nosotros hicimos esta casa de oración, fue la misma cosa. Sí, nos gastamos bastante tiempo. Los dos trabajamos con mi hermano Palacio y mi nieto, David. Entre los tres trabajamos aquí. Nos gastamos 8 meses, sí, haciendo. Pero la hicimos. Amén. Porque yo no hice nada de cosas usadas en esta casa de oración. Y así mismo allá. Así hemos hecho. Porque ayer me dijo el maestro, le trajo un cajetín y lo vi que estaba un poquito que estaba usado. Sáqueme eso ahí y póngame todo nuevo. Y así nuestro Dios nos proveyó y hicimos la casa de Dios. Y aquí estamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya ahora cuando hay muchos hermanos, ya no entramos todos. Por eso estamos aumentando ya 5 metros más. Amén. Hoy ya tuvimos a mi hermano David, me ayudó a pasar el material, esa arena, ¿vale? La arena y el ripio lo dejamos acá guardado porque usted sabe que hay siempre que andar más adelante detrás del enemigo. ¿Cierto? Entonces ya tuvimos el día, entramos todo eso para acá, evidentemente está guardado y todas las cosas. Tenemos ya para cerrar los tubos. Ya está también tenemos comprada la manguera. También pusimos manguera porque el pastor dije que ya había manguera, pero no me dijo que se lleve esa manguera aquí. No me dijo eso. Entonces, no, dije, no tampoco me están pidiendo. No me parece. Ahorita solamente nos falta en lo interno, nos falta el cable, un rollo de cable que nos falta. La soja y el... ¿Vale? La soja y el... Sí. Y 5 o 6 hojas de techo, ¿no? 6 hojas de techo y 4 correas. Pero los atamos. ¿Y para hacer el altar? El altar, aquí va, allá. ¿Amén? Este altar va allá. Estos foquitos de aquí van allá. ¿No? Pero igual se daña todo. ¿Vale? Solamente le sacan lo que es los foquitos, todo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí el resto se daña todo. Sí, pero va allá va. El mismo altar lo van a hacer. Exactamente, allá va. Allá, o sea, todo lo que sale aquí va allá. ¿Amén? Porque estas cosas no pueden botar. Digamos, lo que sale aquí de desperdicio se le llena el altar y allá. Exactamente. No, es que ya el vendedor son cargados. ¿Es desmontable? ¿Vale? ¿Es desmontable? No. No.
Como esto aquí va a salir de aquí, lo va a hacer allá, los escombros de aquí van allá. Va a ser estructurado. Exactamente. Si usted o ustedes tienen a bien de colaborar, no digo que me regalen, no, mi hermano, que tengan de buen deseo, puede colaborar con la cerámica también, no le digo todo. Y si yo le da todo, le pague, ¿me parece? Porque se van 30 metros de cerámica, porque aquí vamos a poner otro color. Ya no sé. ¿Y solo en el altar cuántos metros son? Pero mucho, unos 3 metros, creo. 3, 4 metros. ¿Y los ojos de buey que van a ser cambiados? Los ojos de buey van a ser cambiados. Vamos a poner grandecitos. Sí, más grandecitos. De 3 pulgadas. Eso. No es tanto, porque ya los bloques ya están todos comprados, faltan solo 20 nomás, digamos solo 100, y había que averiguar dónde está aquí nomás para ir a comprar ahí nomás. Y el cemento ya está, todo. Las paredes ya están, las más altas están puestas. Lo que falta es poco. Y gracias al otro Dios, porque mis hermanos me están echando la mano. Y el día que presentemos la casa de Dios nuevamente, ahí tengo que tener todo listo en una hoja, un cuaderno. Mis hermanos echaron la mano en la construcción de la casa de oración, lo que faltaba. Porque cada uno de ustedes van a ganarse la bendición. Amén. Eso, mis hermanos. Y así, ¿cuántos más habrán? Pues así empezamos aquí, mis hermanos. Ahí está 1, 2, 3, 4. Y llegan uno tras de otro. Hasta de vidrio lo acá. Pues, dijo este señor, yo no quiero ese vidrio, yo no quiero así, yo quiero un vidrio que quiero yo. Y quiero este de aquí, quiero ese ventilador. Así fue. ¿Eso? Entonces, lo que tenemos que comprar, la manguera LED, es así, a comprarla. Para ponerla allá. Y también dígale, si en caso quieren mañana venir a... ¿Vale? Si en caso quieren dar la manita por la mañana. Sí, no le digo, que alguien quiere venir mañana, vengan. Alguien que esté desocupado mañana. No es que usted vaya a dejar de trabajar y va a decir que le hemos dicho que deje de trabajar y venga para acá. No, mi hermano, no. Cuando Dios le ponga en su corazón, amén. Porque mañana ya le digo, cuando yo ya estoy, mañana ya queda un día de piso. Yo lo que sí creo, pastor, que pongámosle, si las personas que han dado la mano, ¿Van a ayudar? si vale que pongamos el rato que la presenten, ponerlo en la lista, porque para decir que ha ayudado a la iglesia. ¿Sí? Es que no es así, pero decir un padre, no tengo todo anotado. Toda la gente que colabora. Todos, lógico, todos. Hasta las cocineras. De ley. Muy bien. Sí. ¿Las cocineras? Mi hermana Yolanda también venga mañana. No digo mañana, cuando usted pueda. Para que su nombre vaya en la lista. Para que su nombre también vaya allá en el libro. En el libro de qué Ecuador, de las naciones, y en el libro de la vida. Amén. Eso. Por nuestro Dios no dice que Él no deja a nadie sin recompensa, porque nuestro Dios paga bien, muchísimo. ¿Cierto? Él paga muy bien. Amén. Eso, mis hermanos. ¿A dónde vamos mañana? ¿El sábado? A la Esperanza. ¿Sábado y domingo? ¿Domingo también? El culto, pues Ya, sábado y el domingo. culto y el sábado la El oración. sábado la reunión de todos los servidores. Solo oración, digamos, solo reunión. Sí, pero todos tenemos que estar allá. Mis hermanos Esfuércese, por instrumentos, favor. mis hermanos instrumentos, mis hermanos ministros, mis hermanos diáconos, por favor.
No sea que llegue una sorpresa. Cuidado, una sorpresa. Las 6 comenzó a caminar. Ya dijeron ustedes, yo escucharon Hermano, ustedes. este debe de venir. Bueno, pues. ¿Cómo sabe usted que de ella venga un sobre más o menos para tener la declaración? Es gallo que tiene un grandísimo día. No sabemos nosotros de Dios. No le parece. Él lo sabe Dios. Pero ahí hay que incluirla también a ella. Porque ella tengo papel para venir a la reunión. Entonces, mis hermanos, no dejemos que ustedes vayan a hacer la pieza clave para el enemigo. No. Desde ya estoy diciendo, cuidado, van a hacer la pieza clave para el enemigo. Bueno, ¿qué más les digo? Ya. Mis hermanos naciones, tengan excelente noche para ustedes, mis santos hermanos. Cada uno de ustedes se han conectado, mis santos hermanos, pues. Y como les dije, pues sigan, ayúdenos a orar, a seguir orando al Señor Jesús para ver si muy pronto culminamos lo que nos falta a la casa de oración. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, mis hermanos, tengan excelente noche y nos vemos a las 3 de la mañana otra vez. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en diferentes lugares del mundo. Dios los bendiga, mis hermanos. Excelente noche. Amén.